Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Se le llama el petróleo del futuro y se le ha querido considerar una panacea ante la dependencia de los hidrocarburos. Es el litio, un elemento que está en la base para la movilidad de los autos eléctricos, pero su explotación podría generar otros problemas ambientales. Una de las minas de litio más grandes de Europa abrirá en Francia en 2027. Lo anunciaba este lunes el grupo francés de minerales industriales Imerys. El proyecto denominado Émilie, ubicado en Beauvoir, en el Macizo Central, cuenta con el apoyo del gobierno galo. La explotación de este yacimiento debería ayudar a Europa a producir por sí misma baterías para coches eléctricos y a deshacerse de su dependencia de China. De él se podrían extraer 34.000 toneladas de hidróxido de litio cada año, suficiente para equipar el equivalente a 700.000 vehículos eléctricos. De los 10 proyectos europeos de explotación de litio, el de Imerys es el segundo, por detrás del de Vulcan en Alemania, basado en la explotación de aguas geotérmicas del Valle del Rin. El pasado enero, Serbia enterraba el proyecto del grupo australiano Rio Tinto, que quería explotar el mayor yacimiento de litio de Europa. 3 meses antes de las elecciones presidenciales, el gobierno serbio finalmente cedía a la presión de los habitantes de la zona y a los ecologistas, que denunciaban desechos tóxicos. En Portugal, el proyecto minero Mino do Barroso, del grupo británico Savannah Resources, también es muy polémico, principalmente por cuestiones de consumo de agua. Suena a ciencia ficción, pero recientemente se anunció el primer trasplante de, escuche bien, neuronas humanas en ratas. La pregunta es si este y otros avances experimentales anticipan una nueva era de las neurociencias. La investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha logrado trasplantar neuronas humanas modificadas al cerebro de roedores recién nacidos y han podido modificar su comportamiento. Este avance permitiría crear terapias alternativas ante enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas como la esquizofrenia o el autismo. El estudio está en una fase inicial y que siga adelante dependerá de una comisión ética que va a evaluar los riesgos y los beneficios de ese tipo de experimentos. En lugar de trasplantar las células neuronales humanas a un cerebro adulto de una rata, lo han hecho cuando el cerebro de la misma rata se está desarrollando. Y esto ha permitido que estas neuronas humanas se integren en el desarrollo y se interconecten. Otro avance científico, un equipo de investigadores de Australia ha conseguido por primera vez estimular células cerebrales humanas cultivadas en una placa de laboratorio para que realizaran tareas. En concreto, las neuronas consiguieron aprender a jugar a un videojuego de tenis de mesa mucho más rápido que programas de inteligencia artificial. La aracnofobia no es un miedo aprendido, sino producto de la evolución. Al menos eso concluyeron en el Instituto Max Planck. Es decir, que la fobia a estos animales es una ventaja que permitió sobrevivir a nuestros antepasados. Hoy, que no estamos tan expuestos a sus peligros, podemos apreciar algunas de las virtudes de estos pequeños seres. Antes de aplastar a la araña que habita en su casa, tómese unos momentos para pensar en la asombrosa manera en que ésta desafía la gravedad. Expertos en biomecánica utilizaron un microscopio electrónico para observar las patas de una araña saltarina. Las imágenes confirmaron que, como en otras especies, la parte inferior de la pata está cubierta por largos pelos llamados setae, forrados por otros aún más finos denominados sétulas, los cuales tienen puntas triangulares. Las encargadas de la adherencia de estos pelos, aunada a determinada superficie, son las fuerzas Van der Waals, que son atracciones electrostáticas entre las moléculas que se encuentran a 1 nanómetro de distancia entre sí.
Sin embargo, cabe aclarar que es probable que tanto la fricción como otras fuerzas tengan también cierta participación en este fenómeno. Mediante una técnica que se aplica con regularidad en ciencia de materiales, el equipo midió las fuerzas adhesivas entre la pata de la araña y un pequeño sensor. De este modo calcularon que la araña soporta 173 veces su propio peso mientras cuelga al revés, considerando que tuviera 600,000 cétulas en contacto con la superficie a la que estaba adherida. Aquí, una pequeña dosis de zinc. Energía limpia e ilimitada es la promesa de nuestro sol. ¿Y dónde aprovecharla mejor? Nada menos que en el desierto de Atacama, en Chile, la región del mundo que más radiación solar recibe. Esta luz no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. La primera planta de concentración solar de potencia de América Latina genera energía aprovechando la radiación del desierto de Atacama, el más árido del planeta. La clave son los 10.600 espejos o heliostatos. La energía de concentración solar de potencia significa que refleja a través de los heliostatos la radiación solar hacia el receptor donde calientan las sales y se pueda generar el vapor que genera finalmente la energía eléctrica. Tienen un movimiento o el efecto de un girasol, el que hace que apunta la radiación a través del movimiento del sol y tiene su movimiento de acuerdo a donde pueda generar la mayor radiación o transferencia hacia el receptor solar. De la punta del receptor, a donde enfocan los espejos, salen las sales frías que se calientan hasta 565 grados y a través de bombas generan el calor que echa a andar la turbina. Así produce energía limpia las 24 horas, los 365 días del año, en momentos en que la invasión de Rusia a Ucrania encareció los combustibles fósiles. La energía es el tema clave en el mundo, las energías renovables. Tenemos que abandonar las energías fósiles. Necesitamos otros caminos y Chile tiene todo, viento y sol. Aquí estamos delante de una de las plantas más interesantes que uno pueda imaginarse. Se usa una tecnología nueva con un prototipo de una dimensión gigante y alrededor una planta fotovoltaica y ambas generan muchísima electricidad. De visita en Chile, una delegación presidida por el presidente de la Cámara Alta de Alemania, Bodo Ramelow, valoró el proyecto como ejemplo del potencial del país. El presidente del Bundesrat alemán considera urgente la cooperación con Chile en materia energética, apuntando a que el país pueda exportar energías limpias en el futuro. Chile podría producir 10 veces más energía de la que necesita y transformarla en hidrógeno verde. Por eso, cooperar con Chile es una urgencia. Desearía que esa cooperación avance más. Chile, a su vez, busca inversores para renovar su matriz. Para el sistema eléctrico de Chile es una base muy importante, ya que creemos que es el reemplazo natural de lo que es las centrales con combustibles fósiles y es lo que esperamos en esta época de carbono neutralidad para nuestro país. Propiedad de EIG Global Energy Partners, Cerro Dominador hoy ya inyecta al sistema eléctrico chileno 210 megavatios, 110 de termosolar y 100 fotovoltaica. La planta de Cerro Dominador es un proyecto de transformación energética que visita una delegación alemana en momentos en que este país está mirando más a América Latina en busca de energías limpias y energías que se puedan también exportar, como el hidrógeno verde. Aunque el número de derrames petroleros en el mundo ha venido a la baja en los últimos años gracias a mayores medidas de seguridad, el problema sigue existiendo y en algunos sitios como Venezuela alcanza niveles crónicos con su consecuente impacto ambiental. Las manchas negras de petróleo se mueven libres por las costas venezolanas, donde se han contabilizado este año 68 derrames que reflejan un problema crónico sin solución. El Observatorio de Ecología Política, que lleva la cuenta de los desastres ecológicos, asegura que estos derrames son un problema multidimensional,
que además de afectar al medio ambiente, incide en la salud, la alimentación y hasta en las dinámicas de trabajo de las comunidades. Las fugas en tuberías subterráneas, la falta de mantenimiento y el declive de la industria petrolera son las principales causas a las que los especialistas atribuyen que no haya un plan nacional de contingencia, que años atrás era un ejemplo mundial. Emiliano Terán, especialista en sostenibilidad ambiental y miembro del OEP. Quizás un intento de estimación del volumen, pero no es lo mismo decir 100 derrames a saber cuánto se va derramando en cada caso. Entonces es bueno saber cuántos derrames, pero también, por ejemplo, los informes de PDVSA hablaban de los dos datos, ¿no? Te decían, bueno, se habían derramado 120.000, 150.000 barriles de crudo al año, ¿no? Entonces, que es mucho. El último reporte ambiental de petróleos de Venezuela, destacado en su web, y señala que en ese año se derramaron 182.317 barriles de crudo, es decir, unos 29 millones de litros, de los cuales 36.124 barriles se vertieron en el agua. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En 1968, el Estado Mayor colombiano visualizó la necesidad de crear una plataforma de submarinos. Para 1972 formalizó la flotilla que hoy celebra 50 años de surcar los mares del país suramericano. Con motivo de los 50 años de operaciones de la flotilla de submarinos de la Armada Nacional de Colombia, los 42 tripulantes del submarino ARC Pijao se han preparado para una de las pocas misiones cuyo fin conocen. Usualmente solo reciben indicaciones del tiempo que pasarán sumergidos, pero esta vez los tripulantes saben que hacen parte de un hito en la historia del programa. Freddy Peralta, quien ha pasado 19 de los 21 años que lleva en la flotilla de submarinos a bordo del ARC Pijao, celebra el tiempo que ha pasado bajo el agua, pese a lo atípico del submarino donde los espacios son reducidos, solo hay 2 estrechos sanitarios y no hay camas para toda la tripulación. Lo que más me gusta, pues si me preguntan a mí o le preguntan a cualquiera, es la camaradería que hay entre los suboficiales, oficiales, el compromiso que hay con todos los tripulantes, porque básicamente nosotros dependemos de nosotros mismos y el compañero que tenemos al lado. En un submarino hay espacio para todo, menos para un error. ¿Por qué? Porque el error te puede costar la vida. El comandante del submarino, el capitán de fragata Harvey Murcia, explica que alcanzar medio siglo de operaciones es motivo de orgullo. La importancia de nuestra fuerza submarina es poderle brindar al país esa seguridad marítima, que esas líneas de comunicaciones marítimas tengan ese apoyo estratégico, creíble, que los países de la región sepan que Colombia cuenta con ese poder naval que en el momento que se necesite, ahí va a estar, garantizando ese zarpe y ese atraque de esos buques, de esas embarcaciones, de pasajeros, de ese comercio. El ARC Pijao participó recientemente en unos ejercicios navales en los que estuvo también el submarino nuclear USS Minnesota, lo que para la Armada colombiana es una muestra de confianza por parte de los Estados Unidos, porque es la primera vez que un buque de esas características emerge en aguas colombianas. Este y otros logros engalanan la historia de este programa militar, que ha cambiado la vida de sus tripulantes durante medio siglo, surcando los mares. Más de 1.700 ambientalistas fueron asesinados en la última década en el mundo y el 70% de estos crímenes ocurrieron en América Latina. ¿Cómo proteger la vida y la misión de estos héroes de la conservación? No son solo ecologistas, son personas que protegen sus bosques, sus territorios y la diversidad frente a bandas criminales que amenazan sus vidas y buscan frustrar sus titánicos esfuerzos de conservación. Los defensores ambientales en Perú guardan con pasión la Amazonía, expuesta cada vez a más peligros. Uno de ellos es Víctor Zambrano, reconocido conservador ambiental peruano. Durante más de una hora relata los asesinatos impunes de compañeros, los innumerables proyectos de protección de bosques que no han prosperado o los de formalización de actividades ilegales. Y sin embargo, el amor a su entorno lo anima a seguir luchando. Toda la vida, desde que tengo uso de razón,
Mi mayor anhelo ha sido tener a mis bosques y recursos naturales de manera íntegra. Pero el romanticismo que inspira y motiva a Zambrano está lejos de lo arduo y peligroso de su día a día. Solo desde el comienzo de la pandemia se han contabilizado una veintena de asesinatos. Lamentablemente, en ese escenario existen actividades económicas no sostenibles como la minería ilegal, donde los elementos que se han metido allí no tienen ningún derecho y sin embargo se dan el privilegio de maltratar, de asesinar y de hacer lo que les dé la gana en esa zona sin ninguna consideración. Todos ellos, los mismos que se dejan la piel defendiendo la selva, coinciden en que se necesita una estrategia integral que permita atacar este problema, lo que pasa por una nueva visión en la que se revierta el valor del bosque, ya que preservando la Amazonía se protegen a sus guardianes. Con la idea de hacer un replanteamiento del género de la naturaleza muerta, se inauguró en el Museo del Louvre, en París, la exposición Las Cosas. A través de esta muestra de la representación de los objetos se busca viajar a lo largo de la historia de la humanidad. Los artistas fueron los primeros en tomarse en serio los objetos. Les dieron vida y glorificaron sus formas. Esa es la premisa de la exposición que abre el nuevo curso en el Museo del Louvre, que bajo el título Les Choses, Las Cosas en español, propone un recorrido por el concepto de la naturaleza muerta. Las casi 200 obras abarcan desde estelas funerarias egipcias a cuadros de Picasso, pasando por instalaciones artísticas basadas en la realidad virtual. Más que contar la historia de un género pictórico, el de la naturaleza muerta o bodegón, la muestra es un relato sobre la historia del arte y la civilización, y compara cómo distintos artistas en distintas épocas miraron a los objetos que los rodeaban, como Van Gogh en este dormitorio en Arles. En todas las culturas hubo representación de cosas, incluso en los periodos en los que la religión casi monopolizó la práctica pictórica. Es la idea que defiende la exposición, que estará abierta entre el 12 de octubre y el 23 de enero, y en ocasiones busca hallar un paralelismo estético entre dos escenas. Así, esta nueva obra del español Miquel Barceló, Grisell al Espadón, se presenta junto al bodegón del Zapato Viejo de Joan Miró. También representan el arte español, entre otros, la naturaleza muerta viviente de Salvador Dalí o el bodegón con costillas y cabeza de cordero de Goya. Y artistas latinoamericanos como el mexicano Miguel Chevalier o el artista visual estadounidense-cubano Félix González Torres aportan su particular mirada sobre la naturaleza muerta. Tradicionalmente, la comunidad afrovenezolana es producto de una mezcla de grupos étnicos del Congo, la República de Benín y el sur de Nigeria. Esta diversidad se refleja también en expresiones musicales contemporáneas. Este encuentro fue un recorrido musical por el campo, la luna y el cuerpo humano. Un tributo a los paisajes, las voces y las costumbres afrovenezolanas. Mira, Cielo Colorado, primeramente como producción, es como nuestro primer experimento que inicialmente no tenía la intención de convertirse en lo que hoy va a sonar acá. El ensamble de varios sonidos como el tambor, el bajo y la guitarra fueron los encargados de representar la herencia africana. Para Cielo Colorado usamos unos tambores muy afrovenezolanos, cumaco, usamos campanas de San Millán y todo esto quisimos colocarle la guitarra que le da un picante, le da ahí un sazón muy diferente, algo que no es tan tradicional en la música afrovenezolana. Normalmente no vas a conseguir guitarra, armonía en estos tambores. El propósito de Namae va más allá de solo hacer música. Buscan causar en las personas emociones por medio de sus armonías, evocando sus raíces y creencias. Namae es un proyecto que ha sido trabajado con tiempo y dedicación. Para ellos, la música es una de las formas más profundas para generar reflexiones. Namae originalmente es una palabra japonesa que significa nombre, y nosotros quisimos darle significado, ¿no? Y Namae puede ser o es para nosotros el agradecer a la tierra, honrar, podemos asociarlo con Namaste, agradecimiento.
Crear a partir de la basura le permitió a Carlos Aguilar, un ciudadano de El Salvador, no solo sobrellevar la pandemia con una sana ocupación, sino también encontrar una forma de generar ingresos. Vamos a conocerlo. La creatividad del salvadoreño Carlos Aguilar está dando mucho de qué hablar, ya que hace réplicas casi exactas de autobuses, camiones, tráilers y hasta estructuras como la del estadio Cuscatlán de San Salvador, piezas ingeniosas que lo ayudaron a sobrevivir en tiempos de pandemia. Como las redes sociales para eso sirven, ¿verdad? A nivel mundial sale todo esto, ¿verdad? Entonces hubieron personas que me decían cuánto valen, de qué los haces y todo eso. Entonces yo ya me puse de acuerdo con esas personas y pues gracias a Dios me vino la bendición pues y yo pude sobrevivir a eso que estuvo pasando a nivel mundial, ¿verdad? Lo que es la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Lo que más le piden son autobuses, creando duplicados a escala que lo llenan de satisfacción, porque además de lograr piezas únicas, él se considera un ejemplo para el reciclaje, ya que la mayoría de su materia prima es recolectada de la basura. O sea, las cosas que trae yo se las arranqué. Pues entonces yo siento que le estoy ayudando aunque sea un poco, ¿verdad? A lo que es eso, ¿verdad? Porque el reciclaje, para mí, pues, para algunos es basura, pues para mí es materia prima para hacer mis maquetas. Como pueden ver, aquí está mi materia prima, ¿ve? Hay cartón de distintas clases, ¿verdad? Este es el que más ocupo, que es el de maqueta. Con cada pedido, Carlos ha ido perfeccionando sus técnicas y su mayor deseo es poder compartir sus conocimientos con otros salvadoreños a los que les llame la atención este tipo de arte. Las peticiones de estos famosos autobuses no paran de llegar incluso desde otros países, algo que motiva a Carlos a seguir trabajando, incluso con modelos más grandes y digitalizados. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.